22 horas. Proyecto 40. Capturan a Juan Perros, presunto líder del Cártel del Golfo. Este sujeto es uno de los 12 objetivos de atención prioritaria que se fijaron hace poco más de una semana. Este individuo ordenaba los secuestros masivos de indocumentados a quienes obligaban a trabajar para su grupo o de lo contrario los asesinaban. El subcomandante Marcos le dice adiós al EZLN. El huracán Amanda crece a categoría 4. Colombia elegirá a su presidente en segunda vuelta electoral. ¿Qué es lo mejor para nuestro país? ¿Continuar con lo que hemos vivido en los últimos 4 años o cambiar de camino a favor de todos los colombianos? Lo que ha quedado claro hoy es que en 3 semanas los colombianos tendrán 2 opciones. Ucrania ya tiene presidente. Su nombre, Petro Poroshenko. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Los saludamos con muchísimo gusto. Raimundo Rivapalacio, Francisco Abundis, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes en esta mesa? Es un fin de semana de sorpresas, ¿verdad? Fin de semana electoral. Sorpresas, pero es temas que vamos a tratar. El subcomandante Marcos apariciones mediáticas. Apareció para irse. Este avance de la extrema derecha en Francia de una manera asombrosa, las elecciones del Parlamento Europeo, una enorme sorpresa para mí de cómo va el resultado, cómo fue el resultado de la primera vuelta de las elecciones en Colombia. Yo creo que fue sumamente intenso lo que sucedió en el mundo y en algunas cosas en México. Y no dará tiempo para hablar de Ucrania y tampoco de Venezuela, pero fue un fin de semana muy electoral. Que sin embargo, realmente no se está reflejando bien en el país informativo, salvo el caso del anuncio ayer del subcomandante Marcos de que se va del Ejército Zapatista de Liberación Nacional como vocero y como figura central. Es un anuncio que no deja de ser muy sorprendente por el tipo de redacción, por el tipo de fraseo. Ya vamos a hablar sobre lo que ha sido Marcos, lo que ha sido el EZLN y lo que esto realmente puede significar para este movimiento. Nada más hay una pregunta antes de ir a la nota, Ray. ¿Por qué en fin de semana? ¿Por qué en fin de semana? Porque como no hay noticias, es un buen día, es un buen manejo de, de información. Esa es la primera declaratoria. Efectivamente, fíjate, es una utilización de los medios en un día abajo tan hábil como desde hace algún tiempo hace el diputado Mario Fabio Beltrones, quien hoy tiene el 21% de los impactos, con una declaración que siempre, el domingo en el curso de la mañana, sale una declaración sobre él donde fija una posición y siempre tiene un gran impacto en los medios. Bueno, pues hoy tiene el segundo tema en importancia del PAI informativo que nos proporciona la agencia Intel. Es distinta porque este es semanal. Pero la mañanera lo que voy es cómo rompes, ¿no?, con la dinámica mediática y cómo estableces una agenda de discusión, que es lo que hizo muy hábilmente López Obrador, y que Manuel Fabio Beltrones lleva un buen tiempo haciéndolo. Pero mira, él dice algo que ya se había señalado, que en junio vendrá la discusión de la reforma energética. Ya se sabía que eso iba a suceder, sin embargo tiene el 21% de los impactos. Aquí, Paco, retomando lo que dices, no basta utilizar estos recursos para impactar. Requieres tener contenido y peso específico. Copió al diputado Beltrones la senadora Cristina Díaz y nadie se entera de lo que dice. O sea, hace ya exactamente lo mismo y no pasa nada. O sea, se requiere densidad para que también tengas tú la posibilidad de acceder, o en este caso, de llegar al 21% de los impactos. Es enorme. El tercer tema, el PRD pide ayer un nuevo proyecto económico. Bueno, es una declaración interesante. Me temo que no va a ir hacia ningún lado, porque además
ya hay un nuevo proyecto económico. Si nosotros vemos cómo está la estructura del presupuesto y cómo el gobierno federal está pagando la tasa impositiva o los nuevos impuestos que fueron propuestas del PRD, pues lo que hemos visto es que se modificó en dónde se aplicaban los impuestos, y en lugar de que el impuesto fuera al consumo, como sería la lógica en un modelo económico de economía abierta, se grabó a quienes están pagando impuestos, que ese es el modelo económico del PRD, que me parece un poco verdad de perogrullo, o quererse montar en este momento una coyuntura en una coyuntura negativa para la Secretaría de Hacienda, en la cual ellos son piezas importantes en términos de responsabilidad, claro, y también de los beneficios que esto pueda traer, que nadie ha sabido cómo explicarlos todavía. Pero, Enrique, que ese es exactamente el argumento del Economist. Es decir, ¿por qué no impacta el gasto? Porque antes les quitaste el dinero en recaudación. ¿No? Que es un texto muy crítico que sale en la edición, que está circulando ya desde el viernes en el mundo, el sábado en México, a través de la página en internet. Todavía no lo pueden ver, pero esta semana lo van a poder ver de manera gratuita. Se llama ¿cómo? La mañana congestionada, ¿no? Así es, pero mañana. Sí. ¿No? El atorón de mañana. El atorón de mañana. Luego viene con 18% de los impactos. Sale el Banco de México a echarle una ayudadita al secretario de Hacienda y dice que las reformas sí van a traer crecimiento económico. ¿Cuál es el problema de este dato que dijo el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, que con las reformas se va a crecer al 5%? Si esto lo llevamos a lo que estaba prometiendo la Secretaría de Hacienda con las reformas del 7%, pues es una disminución importante, pero sobre todo 5% sigue siendo un crecimiento muy mediocre. México requiere un crecimiento de 7-8% para poder llegar al nivel del poder de las economías emergentes. Sí es un tema sumamente complicado, porque si no tiene 7-8%, no va a poder invertir lo necesario que se requiere para el real desarrollo del país. Es un juego de números, pero visto de manera totalmente reduccionista, 5% no resuelve ningún problema de México en el largo plazo. Interesante me parece, porque en una entrevista que apareció el día de ayer en El País, supongo que sigue con la idea de creación de expectativas, ¿no? Es decir, no está pasando ahorita, pero sí va a pasar. Sí, aquí el asunto es que la expectativa es sobre el 5%. Entonces, ya es bastante menor a la de 7%. Pues es una expectativa que para quienes entienden de este tema es muy negativa. Y que ya se promedia con muchos bajos, también con los números bajos, que eso hace mucho más difícil a largo plazo alcanzar las metas de... Bueno, en este mes, en lo que resta de este año, para poder llegar al 2.7% que es el ajuste del crecimiento por parte de Hacienda para este año, se necesitaría crecer 3% en los próximos trimestres, que se ve muy complicado por la tendencia que sigue en la economía. Pero bueno, el quinto tema, con 16% de los impactos, es un anuncio. Es la gira del jefe de gobierno del Distrito Federal por Francia. Es raro, bueno, en la prensa mexicana no es raro que primera plana y tanto impacto sea un anuncio. Sin embargo, este es un viaje muy interesante. Este viaje lo organiza el gobierno del Distrito Federal en sus diferentes áreas, el área de asuntos internacionales donde está el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero para mí, de todo lo que hay, porque va a una reunión de medio ambiente, de movilidad, a la cual él va recurrentemente, es que lo recibe mañana el presidente François Hollande en el Palacio del Eliseo. No es común que un presidente reciba a un jefe de gobierno de ninguna ciudad, de ninguna ciudad, un gobernante capitalino. Tiene una agenda amplísima, va a la Asamblea Nacional donde habla con los senadores, supongo que en el salón que mandó construir Napoleón II, que es donde siempre hacen ese tipo de encuentros, habla con empresarios en la Embajada de Francia, habla también con José Ángel Gurría, que es el secretario ejecutivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, además de las reuniones en sí mismas por las que va. Sí, es una gira muy, muy sorprendente por el tipo de personajes donde normalmente
un jefe de gobierno o un gobernador de una ciudad no tiene esa presencia. No tiene esa presencia. ¿Qué es lo que sucedió? No lo sabemos. Todavía ya Miguel Ángel Mancera nos tendrá que platicar. ¿Y a qué se debe que lo recibió el presidente Hollande y el presidente del Senado francés? Puedes verlo en una agenda de izquierda también. Pero digo, como jefe de gobierno no necesariamente, no. Pero cierta empate de agendas. Que tenía ahí un lugarcito el presidente Hollande, dijo, pues que se venga mi querido Miguel. No, comparsa de izquierda, ¿no? Sí, no. O sea, es algo que no se entiende todavía, no existe toda la información, existe la agenda, pero no qué sucedió, qué tipo de negociación que tiene esta relevancia la visita de Miguel Ángel Mancera a París. Sí es algo para preguntarle a los actores centrales. Ese es el país informativo. Como ven, ni elecciones en Europa, ni elecciones en Colombia, que es importantísimo lo que sucedió en Colombia. Y lo de Venezuela no es menor. Y Venezuela. La visita del Papa también con la cuestión de Medio Oriente. Y aparecen las fotos. Aparecen las fotos en los periódicos, ¿no? Y el Clarín sí lo... No, pues sí la aborda. Tendrá. Qué raro, ¿eh? Qué raro. Pero bueno, eso es lo que tenemos en el país informativo. Y vamos ahora precisamente con las primeras planas, Paco, de periódicos a nivel nacional y también a nivel internacional. Empezamos, si quieren, con el diario El Universal. Bueno, que como bien dices, tiene una imagen de la visita en primera plana del Papa a Medio Oriente, un tema propio de la Cámara que paga 16 millones de pesos por vehículos y también darle seguimiento al tema del bullying y al maltrato infantil, a los diferentes casos que se han presentado en nuestro país. Yo creo que hay pocas planas sobresalientes, ¿no, Paco? Yo creo que en términos visuales la portada de La Razón es una portada muy interesante porque trae a Marcos en uno de estos juegos de diseño que suelen hacer, donde está la fotografía y los ojos cruzados por Marcos se jubila. Me parece que es una portada interesante. También me pareció interesante también porque prácticamente es la única portada que compra la estrategia mediática de Marcos. Claro. O sea, todos lo dan, nada más que todos lo dan de una manera acrítica, que eso es lo que me sorprende hoy de la prensa. No es que no sea importante, sino la forma crítica como la cual se maneja. Porque la declaración él mismo habla de su estrategia mediática. Y le están confirmando. Y le están confirmando en primeras planas, ¿no? Sí. Yo creo que otra página también interesante por lo distinto es la del Financiero. Exacto. Donde ya, aquí a diferencia del PRD, aquí los actores, los agentes económicos, los presidentes de las cúpulas empresariales hacen un planteamiento de cómo va a ver la economía mexicana. No están en la discusión de que el modelo, sino, a ver, esto es lo que tenemos, estas son las expectativas, pues lo que se tiene que hacer, y dicen, en una parte es dinamizar el mercado interno. Y la de Excelsior, que retoma precisamente las declaraciones de Agustín Carstens, ¿no? Que tiene que ver con tema finalmente de economía. Ahí es un poco lo que hemos platicado aquí varias veces. Esto es una entrevista que dio al País, que se publica ayer de una manera muy amplia, la entrevista, y que 24 horas después sea la nota principal procesada simplemente a través de lo que dijo Carstens al País, me parece que es como un insulto al lector. O sea, el lector interesado en estos temas se enteró ayer, pues entre las 9 de la mañana y las 11 de la mañana. Hoy es historia, ¿no? O sea, es un brinco un poco para adelante lo que se les Y bueno, de hecho, como llega el sábado en la noche, domingo en la madrugada. Además, todavía más temprano. Más ofensivo todavía. Y ahora el País, ¿no? Creo que también el País ahí muy bien la jornada internacional. Claro, ahí sí, porque además es parte de la jornada, ¿no? Su nota principal es sobre las elecciones parlamentarias, pero bueno, tiene su segunda información más importante. Es lo que sucedió en Francia, que creo que de las elecciones es lo más sorprendente. La extrema derecha francesa se convierte en el partido más fuerte
en ese país. Pero pasó en Grecia, de otra manera, pasó en el Reino Unido. Digamos, cuando ves la elección en su conjunto, me gusta cómo lo pone un parlamentario británico de origen portugués, Moraes, que decía que él siente que es un efecto sándwich. Es la izquierda y la derecha apretando al centro. Y es el mismo fenómeno, digamos, es la misma crisis expresada de distinta manera electoralmente, ¿no? Es decir, porque fue finalmente en Grecia, fue el avance de la izquierda radical, y en la Gran Bretaña y en Francia fue la derecha. Pero finalmente como la crisis del modelo europeo se expresa de distinta manera, ¿no? Políticamente, o se procesa. Los extremos son los que están y al final lo que tienen en común es que son los extremos. Y en España lo que venías hablando y los números que veníamos previendo ya hace ¿no? Con cuestión semanas de los partidos y la pérdida tan importante que se reflejó en España en ese sentido, ¿no? Pues no te sorprende el 25% del Frente Popular en Francia. Yo recuerdo vienen de 12, durante ¿no? lustros, de 12. Vienen de 12%. Sí, pero de 12%. Durante lustros, el Partido Popular, el Frente Popular, fue contenido en 10%. Su fundador, Jean-Marie Le Pen, no lograba ir más allá del 10%. Viene el relevo generacional y su hija, Marine Le Pen, asume, y es donde se lleva el 12%, pero se fue más del 100%. Se subió. 24. Te habla mucho, cínicamente, digamos, pues, de lo que realmente son los franceses, y la otra es de las condiciones socioeconómicas y políticas que se está viviendo en Europa. Que representa 25 escaños. Y en declaraciones de Martin Schulz, ¿no? Este expresidente socialista del Parlamento Europeo, es un mal día para la Unión Europea cuando un partido con un programa racista, xenófobo y antisemita obtiene el 25% de los votos. ¿De qué forma se va a subir el tema de la migración a la discusión y a los debates en la Eurocámara? Terribles políticas migratorias vienen en camino en Europa, que tiene que ver, bueno, pues esas son las principales portadas de hoy, que sí pocos reflejan realmente los temas que son importantes, son los temas en los cuales hay que pensar. Sí, porque también los mercados están reaccionando ya al tema de la elección en Ucrania, el nuevo presidente, es decir, ahí también hay un indicador importante, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tiene hoy el país de la agencia Intélite en cuestión informativa y también las primeras planas nacionales e internacionales. Vamos ya con el primer tema, porque después de estar mucho tiempo alejado de la vida pública, el subcomandante Marcos se despide del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Luego de permanecer más de 5 años fuera de los reflectores, este fin de semana el subcomandante Marcos reapareció para decir adiós al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Mediante un acto público, Marcos aseguró que su etapa ya concluyó, precisando que solo fue una botarga mediática. Además, dio a conocer que su nombre es Subcomandante Galeano y agregó que el relevo del mando no será por enfermedad o muerte, ni por desplazamiento interno, purga o depuración, sino por cambios internos que ha tenido el EZLN. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Pues el tema de la semana para comentar. Final de una época que en realidad no estoy tan seguro que sea el final de una década, porque este no es un relevo normal. No, es un relevo donde él, que se convirtió en la figura central del Ejército Zapatista, decide cómo se hace el relevo, cómo bautiza al nuevo subcomandante Galeano por memoria de un miembro zapatista que fue asesinado en Chiapas hace no mucho tiempo, pero la manera como todo lo va manipulando, cuando hace esta reflexión y dice, pues yo simplemente fui una botarga, fui un holograma, yo soy el que generaba los rumores de que estaba enfermo, es una mentira. Es totalmente una mentira en este sentido. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nada más para el recuerdo, surge el 1 de enero de 1994. Y es el primer día en San Cristóbal de las Casas donde llega y se presenta en sociedad
donde aparece Marcos como el subcomandante, pero en realidad no como un subcomandante militar, sino como un subcomandante a cargo de la vocería del Ejército Zapatista Nacional. Hay momentos a lo largo de la historia donde este tipo de personajes conectan mediáticamente con la gente, y el talento de quienes dirigen ese movimiento dice, pues tenemos que utilizarlo. Les voy a dar un ejemplo. Lech Walesa en Polonia, en una de estas huelgas de estibadores en Gdansk, les falló a los organizadores uno de los líderes, y él era el líder de los trabajadores electricistas, y le dijeron que si subía a dar una posición, conectó con la gente. ¿Qué sucedió en Polonia? Que el grupo de intelectuales, que eran los que estaban detrás del movimiento de solidaridad, lo vieron y lo convirtieron en vocero, y lo convirtieron permanentemente en la figura pública. Nunca Lech Walesa, que llegó a ser presidente, se apoderó del movimiento de solidaridad. Trabajó junto con el movimiento de solidaridad y lograron una enorme victoria política en Polonia. Que es probable que eso también tenga que ver con cultura sindical, ¿no? Es decir, sí, en los sindicatos estás acostumbrado a asumir... Como temía que ibas tú a sacar algún argumento de esa naturaleza, tengo otro ejemplo, que es años atrás, si mal no recuerdo, agosto de 1976, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional toma la Asamblea Legislativa en Managua, y es donde surge el comandante Cero, Edén Pastor, el comandante Cero. El comandante Cero conecta inmediatamente y se convierte en el vocero y en la cara del Frente Sandinista, en la cara mediáticamente mundial, de atracción mundial, que le genera otro tipo de apoyos al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y con símbolos, ¿no? También muy claros. El comandante Cero no iba a estar en esa operación. El comandante Cero... En la toma de Managua. En la toma de la Asamblea de Managua, que en realidad no era comandante Cero. El nombre del comandante Cero surge en ese momento, es porque el jefe militar de esa operación, que era Bayardo Arce, uno de los 9 comandantes sandinistas, se enfermó del estómago y no podía realmente hacer absolutamente nada, y 15 días antes se decide el relevo para que Edén Pastora fuera la figura, pero no era la persona que llevaba la negociación política, era la comandante Doris Tijerina, si mal no recuerdo, quien hizo toda la negociación, pero el comandante Cero era una figura pública, muy similar al subcomandante Marcos, porque se empezaba a chupar al Frente Sandinista. ¿Y qué es lo que sucedió? Que el Frente Sandinista lo desplazó, porque no podía ser ninguna figura más importante que el movimiento en sí mismo. ¿Qué es lo que pasó con Marcos? Pues sucedió que en 2 semanas convirtió una guerrilla que originalmente surge como un movimiento armado, con toda la estructura de un movimiento armado, con sus luchas intestinas de movimiento armado, con su trabajo en adoctrinamiento, en creación de la logística, en entrenamiento de sus cuadros, en capacitación, por eso en el adoctrinamiento, en construir todas sus redes que les iban a poder permitir irse a la lucha armada. Este es un proceso que tarda aproximadamente 10 años. Antes que un grupo armado realice su primera acción militar, requiere cuando menos unos 10 años previos de trabajo clandestino, para que en el momento en que salgan, al venir la respuesta del Estado, puedan no nada más tener la capacidad de repliegue, sino poderse esconder entre esas redes que han construido. ¿Qué es lo que sucede con el subcomandante Marcos? Que a los 11 días de haber surgido el movimiento del EZLN, se sienta a negociar con Manuel Camacho Solís. No hay ninguna guerrilla como tal en el mundo que a las 2 semanas esté negociando con aquel enemigo al cual le declaró la guerra. Al Estado mexicano le declara la guerra y se sienta a negociar a los 11 días. No es, Marcos en 2 semanas convirtió un movimiento armado, todo el trabajo de un movimiento armado, en lo que yo digo es una ONG con capucha. La parte más dura de la guerrilla se fue al ver este tipo de negociación con el gobierno,
que eso llevó mucho a la sospecha, de la suspicacia de realmente quiénes estaban detrás de este movimiento, y se va la parte más dura que estaba con el EZLN a ir a reforzar lo que era entonces el PROCUP, hoy el EPR. Ahora, desde el principio es una guerrilla, ¿no? Tal como se presenta nuevamente mediáticamente, que busca su refugio en los medios. Que hizo una guerra en los medios. Lo dijo Carlos Fuentes muy bien, la primera guerrilla posmoderna, postindustrial, donde el gran campo de batalla fue en los medios. ¿Cuál es el problema de esto? Que realmente las cosas no se ganan en términos de los beneficios en los medios. Se ganan los espacios, pero no se gana el fondo, porque las comunidades indígenas en Chiapas hoy no están mejor de lo que estaban hace 20 años. Es decir, todo lo que se pudo haber logrado en términos estructurales para mejorar no se hizo. En buena parte porque en los momentos críticos de las negociaciones hace varios años, la parte cultural del EZLN impidió los avances. Hay avances, hay temas de los acuerdos de San Andrés Larrainza que se estuvieron negociando durante el gobierno de Ernesto Zedillo, que en el momento en el cual tenía que ver con equidad de las mujeres, se desbarrancó. Entonces no están los datos de la Secretaría de Gobernación, no están las comunidades indígenas en mejores condiciones económicas de lo que estaban hace 20 años. Por lo menos no para minorías indígenas, aunque sí para el estado de Chiapas, más allá de, sí. Para el estado sí. El estado sí. Digamos, el financiamiento federal aumentó. El Estado en su conjunto, el Estado en su conjunto sí le benefició, ¿verdad? Pero el EZLN no surge para que se beneficien las zonas no zapatistas. Pero es parte de las ironías, ¿no? De las paradojas, pero y yo digo, de lo distorsionado que fue el movimiento del EZLN durante tanto tiempo, que lo tenemos ahora con el comunicado del subcomandante Marcos. Es una crítica de Marcos a Marcos, ¿no? Es una burla a todos nosotros, de Marcos para todos. Típico de lo que ha hecho toda la vida. Como verán, no soy fan tampoco de Marcos, y creo que sirvió la irrupción del EZLN para ponernos en la conciencia de lo que tenemos también en este país. Lamentablemente, ese protagonismo no sirvió para que esto generara un cambio en la vida cotidiana de las comunidades. Él hacer su análisis, ¿no? De 20 años después, está prácticamente diciéndole a buena parte del público, este era mi propósito, vean cómo lo logré, ¿no? ¿Y los engañé? Y luego, digo, nada más cita textual, el personaje fue creado y ahora sus creadores, los zapatistas y las zapatistas, lo destruimos. Es él. Él es el que nace, él es el que se muere, él es el que pone al nuevo subcomandante. Es él, al final, de principio a fin. Fue el subcomandante Marcos y el EZLN. 7 de la mañana con 28 minutos, vamos a nuestro primer corte aquí en el primer café, regresamos con mucho más, vamos a estar analizando también el tema de las elecciones en Colombia. Corte, regresamos. ¿Y la razón? Decenas de fans del programa El Foco, conducido por Jimena Urrutia y Héctor de Mauleón, organizaron un recorrido para conocer más sobre la calle Francisco y Madero, la más famosa, emblemática y conocida de la Ciudad de México en el mundo. Hemos descubierto que la gente siente un gran orgullo por el pasado, un gran amor por la ciudad, un gran interés por la ciudad y que quisimos retribuir un poco las atenciones que tienen con nosotros. Sus seguidores en todo momento escucharon atentos la narración histórica. Participaron con preguntas y algunas anécdotas. Me gusta mucho el programa, yo soy guía de turistas y un día prendí la tele y de casualidad estaba el programa y yo me la paso mucho en Facebook, entonces como vi que no tenían una página, yo me ofrecí a apoyar la cultura. Tanto los fans como la gente que transitaba sobre la calle aprovecharon algunas pausas para tomarse fotos con Héctor y Jimena. Y la idea pues es caminar con ellos una calle del centro, ir, que ellos puedan como ver cómo se hace el programa, ver cómo vamos trabajando todo el equipo y la verdad es que está lindo. Fue una tarde llena de sorpresas y aprendizaje.
El Foco se transmite todos los domingos a las 5:30 de la tarde por Proyecto 40. Es un programa que muestra que la cultura no tiene que ser aburrida. Proyecto 40. Extorsiones telefónicas en México. En un año se registraron 87.506 denuncias. Por día se atendieron 239 llamadas. Este delito se incrementó un 101%. El dato útil para comentar en el café. Conocer la noticia del día es bueno. Conocerla un día antes es mejor. Cuando eres periodista, pues sabes qué está pasando y ves las perspectivas. La mía de 8 es legisladores y el bullying. Al peje lo atendieron con el Seguro Popular. México invade Michoacán. Para sentir que somos potencia. Conoce los titulares del día una noche antes. Es la de 8. ¿Cuál es? La mía. No, la mía. No, la mía. Puede ser la mía, no la mía. Jueves, 21:45 horas. Proyecto 40. Las finanzas y la economía no deben ser complicadas ni aburridas. Bienvenidos a La Billetera. Lunes 21:45 horas. Proyecto 40. Ciudadano es ciudadano, con todas las diferencias. Con la pasión que vivimos día con día. Con todo lo que nos hace creer en los que ya no están y en los que triunfan. En los que tienen la libertad de luchar por un mejor país y en quienes disfrutan de la vida. Este movimiento es de todos. Movimiento Ciudadano. Todos los días suceden acontecimientos que cambian el rumbo de nuestro país. Infórmate de lunes a viernes a las 18:30 horas en Informativo 40 con Lili Telles. Para campesinos, trabajadores, comerciantes, migrantes, amas de casa. Para ti que necesitas apoyo para acceder a un programa social y mejorar tu vida, la Cámara de Diputados tiene un sitio. Ingresa y consulta en www.sips.diputados.gov.mx y entérate de los requisitos para ser beneficiado. Consulta y ejerce tus derechos sociales. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. 10 asaltos de General al vencedor de los Rivales del Río. Fusión salvaje. Martes 19 horas. Proyecto 40. Este mes en Revista Central, Felipe y Leticia, 10 años de felicidad o de crisis. Sandra Echeverría, la futura señora de Lozane. Que no te agarren en curva. ¿Quién es quién en la selección mexicana? Entra a revistacentral.mx y descarga nuestras apps para iPad y iPod. Revista Central. Cómprala ya. Tal y como lo adelantaron algunas encuestas, Colombia volverá a vivir una segunda vuelta de elecciones presidenciales el próximo 15 de junio. Los primeros datos oficiales confirman que Óscar Iván Zuluaga se posiciona en primer lugar con el 29.25% de los votos frente al 25.69% del presidente candidato Juan Manuel Santos. La aspirante conservadora Marta Lucía Ramírez consiguió el 15.52%. Le sigue muy de cerca la izquierdista Clara López con un 15.23%, mientras que Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, logró el 8.28% de los sufragios. Tras colocarse a la cabeza en la primera vuelta de este domingo, el candidato del Centro Democrático, el uribista Óscar Iván Zuluaga, afirmó que trabajará para que Colombia logre la paz de cara a la segunda vuelta electoral. ¿Qué es lo mejor para nuestro país? ¿Continuar con lo que hemos vivido en los últimos 4 años o cambiar de camino a favor de todos los colombianos, mejorando lo que ya se inició, pero haciendo todo lo que no se hizo y que nuestro pueblo tanto necesita? Mientras que Juan Manuel Santos, quien apostó por la reelección, aseguró que comenzará con la campaña de trabajo por la paz frente a la opción exclusiva de la guerra. Lo que ha quedado claro hoy es que en 3 semanas los colombianos tendrán 2 opciones. Podrán escoger entre quienes queremos el fin de la guerra y los que prefieren
una guerra sin fin y vamos a ganar con la paz. Tan pronto como se cerraron las mesas de votación en territorio colombiano, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, afirmó que estos comicios presidenciales son los más tranquilos de la historia reciente y agradeció a los casi 500,000 hombres de las fuerzas militares por garantizar la tranquilidad en el país. La Policía Nacional informó que solo 33 personas violaron la ley seca y fueron decomisadas 133 armas de fuego, una cifra que, según analistas, es relativamente baja frente al tema de la aportación de este tipo de armamento. Las elecciones se realizaron sin mayores incidentes, ya que las FARC y el Ejército de Liberación Nacional habían decretado una tregua unilateral en sus ataques del 20 al 28 de mayo para que se pudiera desarrollar una jornada democrática sin sobresaltos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. ¿Sorpresa, Paco? ¿Sorpresa esta manera tan cerrada en la que llegan con Óscar Iván Zuluaga arriba por 4 en la puntos. primera jornada? Varias sorpresas, yo creo. La primera, que no pasó nada en términos de violencia, ¿no? Es decir, es la elección más civilizada. Segunda, niveles de participación muy bajos, 40%. Una elección presidencial en México con 40% de participación sería una crisis. Pero allá, pues, digamos, como vienen de 51, 40 no parece tan grave, pero sí es una sorpresa. Y luego, pues, Zuluaga arriba por 4 puntos. Tenemos un enlace con Diana Rodríguez, que es nuestra colega de Caracol TV. Diana, ¿nos escuchas? Muy buenos días. Habla Raimundo Rivapalacio. No nos está escuchando Diana. Buenos días, Raimundo. Diana, platícanos. ¿Es una sorpresa que se haya cerrado de esta manera la elección en su primera vuelta y que Óscar Iván Zuluaga haya superado en esta jornada al presidente Juan Manuel Santos? Bueno, pues muchos analistas ya vaticinaban que esta elección iba a quedar entre Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos y que posiblemente iba a haber una segunda vuelta. Sin embargo, lo que no vaticinaban, aunque las encuestas últimamente habían puesto al candidato Óscar Iván Zuluaga en primer lugar, es que le ganara con tal amplitud de votos en esta primera vuelta presidencial al candidato presidente Juan Manuel Santos. El candidato Óscar Iván Zuluaga obtuvo 3.759.707 votos y el candidato Juan Manuel Santos obtuvo 3.299.593 votos, con una diferencia de 460.114 votos. Diana, ¿qué papel jugó en esta elección el expresidente Álvaro Uribe, de quien Óscar Iván Zuluaga, pues se menciona en los expertos que es protegido de él? Bueno, pues el expresidente Álvaro Uribe ha sido determinante en estas elecciones, pues como usted bien lo dice, es digamos el que dirige la campaña del candidato Óscar Iván Zuluaga. El expresidente Álvaro Uribe tiene muchos adeptos aquí en Colombia y esos se dice que fueron los que votaron por el candidato Óscar Iván Zuluaga. Recordemos que desde hace algún tiempo el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Juan Manuel Santos, digamos, tienen muchas diferencias y eso fue especialmente determinante en estas elecciones. Oye, Diana, las diferencias entre los dos, porque era el presidente Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa, era sobre la manera como abordar la negociación o la no negociación con las FARC, que lo plantea el propio presidente Santos, que va por la negociación con las FARC, mientras el expresidente Uribe critica de manera sistemática a este tipo de proceso para alcanzar la paz y que se repite como uno de los temas centrales de campaña de Óscar Iván Zuluaga. Pero el país parece, a partir de la votación, estar muy dividido sobre cómo deben de acercarse a la paz en Colombia. Esto tú lo ves ahora con la experiencia de otras elecciones, de otras primeras y segundas vueltas, que se vaya a ahondar, que se vaya a profundizar y que vaya a decantar de una manera más clara para el 15 de junio.
Bueno, definitivamente la paz o la forma en la que los colombianos creen que se debe alcanzar la paz va a ser determinante de ahora en adelante hasta el 15 de junio. Dicen pues los candidatos que los que están con la paz tienen que irse con Santos y los que no tienen que irse con Óscar Iván Zuluaga. De todas maneras, estos dos candidatos dicen que lo que ven la diferencia es la forma de alcanzar la paz. Ahora los candidatos empiezan a, digamos, a decirle a los otros candidatos que se unan a sus campañas y ahí será determinante quiénes decidan irse con quién. Se dice que, digamos, los votantes que eligieron o que querían elegir a Clara López como su presidenta se irán con Juan Manuel Santos y los que estaban con Marta Lucía Ramírez se irán con el candidato Óscar Iván Zuluaga. Además, se dice que lo determinante sería los que están con Peñalosa y los que votaron en blanco. Recordemos que en las próximas elecciones los colombianos también podrán votar en blanco, sin embargo, eso no se tendrá en cuenta en los resultados. Diana, ¿cómo estás? Francisco Abundis. Dos preguntas. Este formato de tener dos debates antes de la elección en México nos parece muy innovador. ¿Cuál es la lógica de tener estos dos debates pues en viernes y sábado previo a la elección? Y si tú crees que afectaron para el resultado que vimos el día de ayer. Bueno, la lógica de los debates los días antes de las elecciones significa que muchos colombianos puedan recibir de primera mano las propuestas de los candidatos y puedan, digamos, ellos tratar los temas del día, los temas que le interesan al ciudadano del común. Esto puede incidir en las elecciones porque a algunos candidatos no les fue tan bien en esos debates, como por ejemplo el candidato Enrique Peñalosa, que se esperaba que tuviera una votación más alta. Él fue el cuarto en votación, con una votación más o menos de 1 millón de votantes. Se esperaba que él tuviera más, pero en estos debates definitivamente no le fue muy bien. También se esperaba que el escándalo del video que reveló la Fiscalía, la revista Semana, sobre el hacker Andrés Sepúlveda con el candidato Óscar Iván Zuluaga fuera determinante para que él tuviera menos votos, pero pues esto, digamos, es un precedente, el mayor número de votos que alcanzó este candidato Zuluaga. La elección del 15 de junio, como bien decías, va a estar determinada por qué pueden hacer los votantes de Clara López y Marta Lucía Ramírez, que ambas obtuvieron alrededor de 15 puntos. Eso estaría prácticamente en mitades y, como bien señalabas, el 8% del voto verde de Peñalosa podría ser determinante. ¿Ellos crees que van a tomar posición respecto a quién van a apoyar en la segunda vuelta, los candidatos que quedan fuera de la contienda? Definitivamente los candidatos han dicho que esta semana anunciarán cuál va a ser su posición de ahora en adelante en esas 3 semanas que quedan de campaña electoral. El ex candidato Enrique Peñalosa ha dicho esta mañana que lo va a meditar con su campaña electoral y que va a decidir en los próximos días si se une o no a alguna de las dos campañas o si deja, digamos, a sus votantes que ellos escojan pues libremente. Sin embargo, en días pasados el candidato Peñalosa le había pedido a Óscar Iván Zuluaga su renuncia por todo este escándalo del hacker. Entonces, pues lo que espera la opinión pública, lo que esperan los analistas es que él se una, digamos, a la campaña de Juan Manuel Santos, además porque siempre ha estado de acuerdo con las negociaciones en La Habana. Las otras dos candidatas, pues Clara López se espera, como les había dicho anteriormente, que se vaya con la campaña de Juan Manuel Santos, y los votantes de Marta Lucía Ramírez, un porcentaje se tiene previsto que se iría con Santos y el otro porcentaje minoritario se iría con Óscar Iván Zuluaga. Digamos que el Partido Conservador, que es al que pertenece esta candidata, ha estado dividido en los últimos meses y de hecho unos de ellos en estas elecciones votaron por la unidad nacional, es decir, votaron por el presidente Juan Manuel Santos. Diana, pues te agradecemos muchísimo que hayas platicado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, muy amable y muy buen día. Gracias, lo mismo para ustedes. Bueno, es Diana Rodríguez, que es corresponsal de Caracol Televisión, en esta colaboración editorial especial para con nosotros. Paco, tú estabas haciendo números sobre esta base del decantamiento de los candidatos. ¿Cómo quedarían los números? Digamos, si pudiéramos hacer simplemente un ejercicio. Solamente en excepción, ha habido pocas excepciones, si no me equivoco, una elección en Chile y otra en Perú.
el que ganó en la primera vuelta no gana en la segunda. En Perú sucedió, ¿verdad? Así es, pero pasa por excepción. Entonces yo creo que pues el que debe estar muy preocupado, y se nota ya desde ahora porque ya está pidiendo un debate, es Santos. Él ya en su declaración de que damos dos, pues vámonos al debate. Vámonos al debate mañana. ¿No les llama muchísimo la atención que este video del hacker, el video del hacker, para quien no haya sido determinante, sí, para quien no haya estado siguiendo este tema, es un video en el cual hay un hacker que le está explicando a Óscar Iván Zuluaga toda la información de inteligencia que tiene sobre las FARC. A donde va es que son secretos militares los que le está aportando, y con todo lo que esto significa en un país realmente en guerra, generó un escándalo muy fuerte, y que sin embargo Óscar Iván Zuluaga elevó su nivel de conocimiento nacional a partir de ese video. Entonces, Paco, tú entiendes de esto, sube el conocimiento, pero no se le convierten en negativos, se le convierten en positivos. Creo que lo sube a la contienda. Si ya todos intuían que él iba a ser el candidato que iba a representar, que iba a pasar a la segunda vuelta, al inicio de la campaña, que se me hace otro fenómeno electoral interesante y que responde a la lógica de los candidatos, Peñalosa, por cuidar su parcela electoral, se sale del debate y, como bien señalas, Zuluaga acaba subiendo por un escándalo que creo que responde a un buen control de crisis, porque el escándalo es parte de su posición política. Es decir, no lo muestra incoherente, simplemente puedes cuestionar sus métodos, ¿no? Pero da la impresión que el electorado colombiano eso no le importa mucho, y mucho menos tal vez, porque ya lo habíamos aquí mencionado, veníamos de un escándalo donde el presidente Santos tiene un asesor, JJ Rendón, que renuncia. Entonces, digamos que se empataron las posiciones en términos de escándalos, ¿no? En términos de campañas negativas, cada quien se lleva lo suyo, cada quien se lleva su golpe, y al final, ¿cuántos? 460,000 votos. Casi medio millón de votos. Casi medio millón de votos, Zuluaga por encima de Santos. Y también habla de lo que veía venir también el gobierno de Santos en ese sentido, porque el video se publica una semana antes de las elecciones y platicábamos si precisamente estaba arriba de las encuestas en ese momento, y sí, efectivamente estaba arriba de las encuestas, Zuluaga por arriba de Santos. Así es. Bueno, pues sí es, yo diría, un realineamiento muy interesante lo que está pasando en Colombia, que Colombia y México durante los últimos 6, 8 años pues estuvieron muy de la mano en términos de cómo enfrentar a los criminales. Estamos viendo aquí ese término de la colombianización, de la estrategia y demás, ¿no? Que se utiliza. Allá decían, ojalá y no nos mexicanicemos, porque sí, vamos a tener un problema muy grande, ¿no? Pero ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos con lo que en este tema está sucediendo en Tamaulipas? Esta semana en su revista Cambio, el poder del militante. Con el voto mayoritario de los panistas, Madero logró una reelección que le permitirá reactivar los acuerdos en el Congreso de la Unión y le dará un nuevo aire al partido para los próximos comicios. Felipe Calderón asiste a su funeral político junto con todos sus afines. Recuerde, busque su revista Cambio. Extorsiones telefónicas en México. Se registraron 27,242 llamadas en el Estado de México. El Distrito Federal registró 24,636 reportes. Y en 4,110 casos se concretó el pago. El dato útil para comentar en el café. Ellos cuentan las historias. Ellos ponen el precio a esas historias. El precio de la historia. Jueves 22 horas. Proyecto 40. Este martes, Mauricio Sulaimán nos revela sus más grandes secretos. Aquí en Platicando con Alasraga. 22 horas. Proyecto 40. Hola.
Hola, soy Hermes y soy empresario como Pepe y Toño. Yo me decidí a abrir este negocio porque desde joven siempre tuve la idea de querer ser empresario. Lo que en un principio era un sueño, ahora es una realidad porque actualmente tenemos 7 pizzerías. Las empresas formales como Pepe y Toño no solo generan empleo, sino también bienestar para todos. Tú también puedes hacerlo. Entra a yomedecidí.com. La garra del águila me contrató para destruir a tu asquerosa serpiente. La serpiente a la sombra del águila. Martes 15 horas. Proyecto 40. Antes de arrojar una colilla al bosque, piénsalo 2 veces. No quemes basura, ni dejes encendidas fogatas, cigarros o brasas en bosques y selvas. Si detectas un incendio forestal, da aviso a las autoridades. Gobierno de la República. Hola, ma. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero platicar con ustedes. No hay nada de qué platicar. ¿Por qué no me quieren? Tu color favorito es el gris. Es solo un color. Eso ni siquiera es un color. Discriminar a alguien por su color favorito es tan ridículo como discriminarlo por su color de piel, género o preferencia sexual. Ven al Museo Memoria y Tolerancia, frente al Hemiciclo Juárez, Centro Histórico. La cultura y la sociedad toman la palabra en La Entrevista con Sarmiento, miércoles 21 a 45 horas, Proyecto 40. Dish y Telmex le mintieron al Instituto Federal de Telecomunicaciones. El costo para ambas empresas por violar la Ley Federal de Competencia Económica sería recibir fuertes sanciones como la cancelación de sus títulos de concesión, la disolución de su acuerdo y multas millonarias. En noviembre de 2008, Telmex y Dish anunciaron una alianza comercial, pero ocultaron los alcances de la misma. Pero la historia cambió 5 años y 3 meses después, en febrero pasado, cuando salieron a la luz documentos que revelaron sus verdaderas intenciones. Se trata del denominado Proyecto Alfa, suscrito por ambas empresas, que consta de 5 contratos y 2 cartas laterales. En ellos, Dish le da a la empresa de Carlos Slim derechos equiparables a los que tienen los accionistas, aún sin serlo formalmente. Además, establecen una opción de compra y otra de venta. La primera le permitiría a América Móvil, subsidiaria de Telmex, adquirir el 51% de Dish, y la segunda, que Dish pueda obligar a Telmex a comprar el 51% de sus acciones. Es decir, que en ambos casos, Telmex garantizaría apropiarse del sistema de televisión satelital. El problema es que Telmex tiene prohibido ofrecer servicios de video de manera directa o indirecta, según lo que establece la condición 1-9 de su título de concesión. Mientras que Dish estaría impedida de beneficiarse de la regla de gratuidad otorgada por la regulación Must Carry, Must Offer. Ante la clara ilegalidad del Proyecto Alfa, en abril de 2011, diversas empresas de televisión restringida acusaron a Telmex y Dish de cometer prácticas monopólicas, lo que obligó al Instituto Federal de Telecomunicaciones a iniciar una investigación. La autoridad no tardó en descubrir que efectivamente Dish y Telmex mintieron y omitieron información de manera dolosa, una falta muy grave. Ambas empresas ya fueron notificadas por su presunta responsabilidad y ahora esperan la sentencia. Expertos del sector aseguran que la decisión final del Instituto Federal de Telecomunicaciones sentará un precedente ante la industria y los inversionistas, y que en caso de que el IFT no imponga sanciones ejemplares, no solo el ánimo de los inversionistas en los mercados locales e internacionales se verá gravemente afectado, sino también su propia credibilidad. Proyecto 40. Pues ya no pudieron, ¿verdad? Una intensa campaña de medios para decir no incumplimos, no hicimos ninguna irregularidad. Pues ya me los agarraron. Sí. Ya me los agarraron y a pagar. Compleja la terminología, como decía Ray, pero me parece interesante que estemos hablando de temas de monopolios, ¿no? De monopolios, de regulación. De regulación de manera abierta, sí. Que ya sea parte de una discusión pública. Que ha estado, ¿no? Pero ha sido de élites, ambiente, ¿no? De élites, pero sí que estemos discutiendo esto en televisión y que haya gente que le interese el tema, eso es lo más sorprendente. Sí, que haya gente no interesada en el tema, pero interesada en la información
que esté escuchando, sí me parece muy importante, como también, pues ahí tenemos al IFETEL, que por más que lo apalean y por más que le quitan atribuciones, pues ahí sigue haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Que es muy importante precisamente para que pues el terreno sea más parejo, ¿no? Para todos. Equitativo. Más equitativo, más competitivo. Pues vamos con más información. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, se reunirá con el presidente de Francia, François Hollande, durante la visita que realizará a aquel país. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, iniciará una gira de trabajo por Francia donde concretará diversos acuerdos a favor de la Ciudad de México. Además de reunirse con el presidente François Hollande, el mandatario capitalino tiene agendado un encuentro con Raymond Ardeu, secretario permanente de la Academia Nacional de Medicina de Francia, con quien firmará varios convenios en materia de salud. Mancera Espinosa también sostendrá una reunión con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, e inaugurará la exposición México-París, Capitales de Exilios. Para el miércoles participan en la inauguración del seminario Ciudades Sostenibles, Ciudades Inteligentes, Miradas de Europa y de América Latina y el Caribe. Más tarde, dialogará con el secretario de la Organización y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Ahí está la visita de Miguel Ángel Mancera. Con más información, le comento que fuerzas federales capturaron a Juan Manuel Rodríguez García, alias el Juan Perros, quien es identificado como el presunto jefe de plaza en la región centro de Tamaulipas. Fue detenido en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Juan Perros es uno de los 12 objetivos del gobierno federal dentro de la estrategia de seguridad en el estado. Oye, esto es bastante importante. Porque no es nada más jefe de plaza, sino era quien a la caída del anterior jefe del Cártel del Golfo en agosto del 2013, él asumió la jefatura del Cártel del Golfo. ¿Cuál es parte del problema? Lo explicaba el comisionado Rubido ayer, que no tuvo la suficiente fuerza para que todas las fuerzas del Cártel del Golfo lo reconocieran como líder. Y esto es buena parte de la violencia que se ha vivido en los últimos meses en Tamaulipas. No es el todo, pero es una buena parte de lo que ha sufrido. Por lo menos explicaría lo que está pasando en Tampico ahora. Muchísimo, porque si nosotros nos podemos saber ya de manera mucho más desagregada la violencia en Tamaulipas de las últimas semanas, no es un tema de los Zetas. Es un tema del Cártel del Golfo y de la desintegración del Cártel del Golfo. Ya afectó a los Zetas, porque al ver la debilidad del Golfo, o así me lo explicó algún local, están tratando de meterse para poder recuperar lo que habían estado perdiendo, porque los Zetas no es un grupo que tenga implantación territorial en Tamaulipas, no así el Cártel del Golfo. Pero esta detención muy importante, no nada más por el trasiego de drogas, sino porque a él se le está señalando como el responsable del tráfico de humanos y posiblemente, que eso es lo que abre como abanico el comisionado Rubido, sea responsable de las matanzas de centroamericanos, como aquella enorme en San Fernando, de 72 centroamericanos. Sí es fundamental. No sé si esto en el corto plazo vaya a generar menos violencia. Pero por lo pronto explicaría buena parte de lo que está pasando en Altamira, Madero y Tampico. Sí, y la otra es cómo esta presencia del Estado mexicano en Tamaulipas, así de errática que comenzó en los últimos días, pues empieza a tener resultados, porque él sale de Tamaulipas y se va a Nuevo León, lo detienen en Monterrey. Es decir, él estaba en un repliegue táctico con su familia. Y el hecho de que no haya tenido respaldo del cártel precisamente habla de una explosión dentro del mismo cártel. La implosión en el cártel en busca de un líder. Sí. Que esto sí no se había dado desde hace ya más de un año. Esto se podría leer, Ray, también como un éxito en términos de inteligencia. Exacto. Aquí... digamos, como un cambio de estrategia, ¿no? Lo detuvieron en un hotel sin un solo disparo. Entonces, esa información y esa inteligencia, no hay la menor duda. La manera como tú puedes llegar a hacer ese tipo de operativos es con un trabajo de acopio de información y de procesamiento de información muy amplio, para que te permita
establecer en dónde lo vas a detener. Porque no es nada más de que, oiga, le acabamos de interceptar una llamada y se encuentra en el Hotel X de Monterrey, sí. Ahí está, no es tan sencillo. Podría ser una de las diferencias en el cambio de estrategia, ¿no? Si bien ha habido una crítica, digo, tú la has expresado varias veces a la estrategia hoy en Tamaulipas, podríamos decir que un cambio, inteligencia coordinada, ha sido fundamental eso en esta estrategia. Valorando, digamos, el cambio. 8:00 de la mañana nos vamos. Paco Abundis, muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Llegamos 6, 8:00. Y no dijimos nada de la Champions, que ya a ver si mañana platicamos un poco de madridismo y ahí en Portugal. Gracias, nos vemos mañana. Esa era nota. Esta no es la primera vez que un presidente del PRI, el Partido Revolucionario Institucional de México, se reúne con un presidente del Partido Nacional Demócrata de Estados Unidos. Pero sí, es la primera vez en que ambos están dispuestos a analizar las reformas electorales de México y a compartir notas. Lo que usted no sabe viviendo en Estados Unidos es que si usted nació en México, las reformas mexicanas le pueden beneficiar a usted, o al menos le pueden dar la oportunidad de, desde lejos, participar aquí, en las urnas de elección de la próxima elección presidencial mexicana. La reciente reforma político-electoral ensancha las posibilidades del voto de los mexicanos en el extranjero, y cuando se habla de los mexicanos en el extranjero, que es una generalidad, pues hay que pensar especialmente en los Estados Unidos. Pero antes de que se demuestre si estas reformas de verdad abrirán el voto de los mexicanos en el exterior, los partidos políticos mexicanos van a tener que trabajar mucho para crearse una imagen en Estados Unidos. Y la imagen generalizada del PRI entre los latinos de Estados Unidos es la peor de todos los partidos políticos mexicanos. La imagen que tienen ha sido negativa. ¿Qué van a hacer para cambiar? Si van a hacer algo. Bueno, lo que hay que hacer es trabajar y demostrar más que discursos, hechos. Y que lo que quiere es a los mexicanos, donde quiera que estos estén, generarles más oportunidades y mejores condiciones de vida. Esta es la primera vez que dos partidos políticos en dos países distintos quieren atraer a un mismo grupo demográfico. Y es que los demócratas quieren también que los mexicanos en Estados Unidos con doble ciudadanía voten también por ellos. Con todas las caras y todas las voces, soy Armando Guzmán.